Tienes que vivir tu vida y estar súper enfocado de verdad en qué es lo que quiero crear en mi vida. Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a este vídeo de YouTube. Este vídeo lo hacemos desde Roma, que es una ciudad que a mí literalmente me encanta, una ciudad con valores, con arte, con cariño, con pasión, con historia, con conocimiento, una ciudad espectacular. Y te voy a contar qué vamos a hacer en el día de hoy. Como ves, yo no suelo vestir así, pero ahora mismo voy a ir al gimnasio. Y la verdad que también se está súper tranquilo para formarte, para trabajar un poquito. Tengo que reconocerlo, que se está muy a gusto, pero siempre suelo ir más o en traje, en camisa, en polo, porque al final al ser vendedor es fundamental tener una muy buena imagen porque hay un sesgo cognitivo que se activa, que es el efecto halo. Pero bueno, esto ya te lo iré explicando muchísimo más. En este vídeo lo que te quiero contar es cuál es la diferencia entre una persona que consigue las cosas y una persona que no lo consigue porque no llega a intentarlas. Ese es el primer paso y el primer punto. Las personas que consiguen lo que quieren es por una primera razón y es porque lo intentan, ¿vale? Pero antes de intentarlo, para tú poder intentarlo, tienes que creerte capaz de llegar a conseguirlo. Y esto es algo que Brian Tracy habla muchísimo en el libro de Creer para crear. Y esto es un concepto que es así. Incluso Miguel Ángel, cuando hizo el David de Miguel Ángel, él cuando vio la piedra, vio una piedra de mármol. Pero en su cabeza, lo que todo el mundo veía era una piedra de mármol. Pero en su cabeza lo que él veía era el David de Miguel Ángel. Y lo único que tuvo que ir haciendo es tallar, hasta llegar a hacer la forma, ¿no? Y descubrir. O sea, simplemente es como si estuviera una manta en la que nadie ve la realidad que Miguel Ángel estaba viendo, pero él sí. Y eso es lo mismo en nuestra vida. Eso es lo primero que tenemos que hacer y nutrir constantemente. ¿Qué vida es la que queremos vivir? ¿Por qué? Porque si no estamos concentrados en esto, estamos concentrados en mierdas. En mierdas que si el sistema, todos sabemos que el sistema está hecho polvo, pero también se puede hackear. Así que busca cuál es la manera. Y cuando te digo que se puede hackear, hablo desde mi propia experiencia. Es un chico que no ha sido el mejor estudiante cuando era pequeño, por X o por Y. Pero a los 17 y 18 años me volví un apasionado del mundo del emprendimiento, del mundo del liderazgo, de las ventas, de la comunicación, del desarrollo personal, de la psicología humana. Y empecé a leer, a formarme con todo lo que podía, con todos los mejores, e intentar mi camino mientras trabajaba de camarero, de dependiente en trabajos convencionales, en trabajos normales, de 9 to 5, normal. Pero justamente la idea tan firme que yo tenía en mi cabeza de que un día iba a lograr aquello que quería, ha sido lo que ha hecho que pueda lograr a día de hoy estar viviendo en Dubái, viviendo en Roma, viviendo en Bali, viviendo en Sri Lanka, todo aquello que hace 7 años cuando empecé a emprender era totalmente un sueño. Y os lo prometo que no es un sueño, porque yo era el primero que me ponía videoblog de Bali, cómo es la vida en Bali, veía a un chico ahí en una motillo, con un coco, y me flipaba. Pero yo pensaba que no sabía cuándo lo iba a poder llegar a lograr, o no sabía ni cómo poder llegar a lograrlo. Y es ahí la diferencia. Cuanto tú más nutras ese sueño que tú tienes, más se va a hacer posible que lo puedas lograr. Y esto no te lo digo por decir, te lo digo tal cual. Ahora, ¿cuánto tiempo de tu día estás nutriendo ese sueño? Cuando hablo de ese sueño es de esa vida que tú quieres lograr. Y no es solo que lo nutras a nivel de, me encantaría, que está genial, ¿eh? Tú primero ya tienes que pensar, mira, me gustaría vivir de esta manera, ser libre así, tener mi cuenta bancaria, tanto dinero, tener tanto conocimiento. Ahora, claro, tú quieres convertirte en cierta persona, entonces tienes que pensar ver cómo se comporta esa versión de ti. Claro, cuando hablamos de cómo se comporta esa versión de ti, pues sí, ser claramente, vernos, y eso es fácil, porque tú para poder verte a ti mismo en un futuro con esa consecuencia, es decir, con esa vida consecuencia, ¿de qué? ¿Por qué tienes esa libertad? ¿A qué te dedicas que te da la libertad de poder estar en Bali un día, en Dubái otro y donde quieras? Eso es el primer paso. Entonces, para tú poder verte a ti mismo, tienes que ver qué es lo que ya hacen personas que viven así. Y si hay personas que ya viven así porque existimos, yo ya vivo así, ¿es gracias a qué? Gracias a una habilidad, gracias a que trabajo online. Ese es el primer paso, trabajar online, tener una habilidad que te permita trabajar online. En mi caso, es saber cerrar ventas. Yo llevo siendo closer de venta más de 5 años de manera profesional. En los últimos 3 años he creado un movimiento de vendedores, de personas normales que se convierten en vendedores a través del conocimiento que les doy, porque he cerrado más de 4 millones de euros, el año pasado hemos cerrado más de 10 millones con toda la agencia para todas las empresas con las cuales tenemos convenios. Entonces, ¿a qué me dedico yo personalmente a día de hoy? Aunque cuando ya era closer
ya tenía una libertad total porque tenía unos números por encima de la media, muy por encima, pero muy por encima de la media, cerraba más que nadie, no más que nadie en el mundo, pero sí cerraba muchísimo más que muchísima gente de España, muchísima, y me conozco muy bien todo el mercado y me conozco muy bien a todas las personas y muchos equipos. Entonces, ¿qué era lo que me hacía tener ese punto? ¿No? Vayamos a ese primer, porque yo tenía una libertad, porque yo ahí vivía en una villa frente al mar con otros emprendedores, era brutal, estábamos en Cádiz en Zahara de los Atunes, pero ¿qué era lo que me hacía llegar a ese punto de tener números superiores? Lo primero, que un día lo pensé. Lo segundo, que todos los días me estaba formando para poder llegar a ese punto, ¿vale? Y todos los días la mejora era constante. En el momento en el que tú te dejas de formar, dejas de aprender, te empiezas a oxidar. Y si te empiezas a oxidar, tus resultados empiezan a bajar. Entonces, aquí hay otra, o creces o decreces, y eso es una realidad, ¿vale? ¿Que puedes coger las riendas de tu vida cuando quieras y empezar a arrancar? También es verdad. Pero cuanto antes, verás que tu vida va a ser mucho mejor. Pero yendo al punto de qué es lo que hace esa persona, ¿vale? Es decir, esa versión de ti que realmente consigue aquello que quiere. Pues seguramente sea mucho más disciplinado, pues seguramente vista mucho mejor, pues seguramente le preste mucha más atención a lo que dice, pues seguramente le preste mucha más atención hacia en qué ambientes está, si va a trabajar donde trabaja, pues trabaja en ciertos hoteles, es un guiño que te doy. Ve a hoteles de 4 o 5 estrellas a trabajar en la cafetería, a formarte y verás que la vibración es diferente. Empiezas a ver también a personas que hilan, ¿no? Que van del estilo que te gustaría llegar un día a ser tú. Y esa es la realidad. Tenemos que ser súper honestos. Todavía no eres la versión de ti que te gustaría llegar a ser perfecto. Pero hay una palabra muy importante que es todavía. Entonces, cuando tú empiezas a asimilar que todavía no lo eres, pero que un día puedes llegar a serlo, ahora empiezas a entender que hay muchas cosas que no sabes. No sabes lo que no sabes, pero sí que sabes que tienes que aprender cosas. Entonces, tienes que empezar a conocer a personas y a rodearte de personas que ya estén en ese punto. ¿Cómo? Como te digo, yendo a hoteles, siendo un poquito más de cara dura y preguntándoles, oye, ¿qué tal estás? No sé qué, va, pues estoy aquí, ¿a qué te dedicas? Nada, pues soy un joven emprendedor que está buscándose la vida. La gente está apasionada y súper contenta de ver a personas que en vez de hablar de, no, es que el PSOE, no, es que el sistema, no. ¿Qué quieres que te cuente? Esa mierda no la sabemos todo. Pero sin embargo, estamos, vamos, encantados de poder hablar con personas, me da igual que emprendas que no emprendas, pero personas que tienen alegría en la vida. Ahora bien, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que te he tocado muchos puntos y espero haberte aportado valor simplemente con ideas. Y esto va a ser este YouTube. Esto soy yo, un joven emprendedor que vive la vida, que viaja. También te digo que me acabo de despertar hace poco y ahora me voy al gimnasio. Que solo te puedo decir y de corazón que nunca te olvides de la vida que quieres crear, que estés todo el rato pensándolo y que intentes hacer todas las acciones posibles en el día de hoy, mínima viable, pues si quieres ser más saludable, empieza a comer mejor. Empieza a comer mejor lo mejor que puedas. Si quieres tener mejor físico, empieza a entrenar, empieza a moverte. Lo mínimo que puedas, aunque sea lo mínimo que puedas, que vayas haciendo que esa balanza se vaya equilibrando. Si quieres emprender, primero empieza a leer tu libro de emprendimiento, empieza a hablar con personas como yo. Si necesitas cualquier ayuda, escríbeme en mi Instagram, que es @cierralaventa, y lo que necesites te voy a contestar, te voy a aportar. Si te puedo dar valor gratuito, te voy a dar todo el valor que tenga gratuito, que para mí va a ser un placer poder hacerte crecer. Eso es lo que somos en Cierra la Venta, joder. No soy solo yo, somos un equipazo de personas con valores, con cariño, con sueños, con el propósito de querer ayudar a un montón de personas que están en la situación en la que estábamos nosotros tan solo unos añitos atrás, que no es nada. Y de verdad que aprender a cerrar ventas para mí es la habilidad para cambiar tu vida más segura, más eficiente y con más cambio de vida real más allá del dinero. Porque para tú poder ser un muy buen vendedor, tienes que ser una muy buena persona. Y que a día de hoy todavía no tengas las habilidades, no pasa nada. Pero sin embargo, cuando te pongas en el foco de querer aprender, entender que hay ciertas cosas importantísimas en el mundo de las ventas que luego las extrapolas a tu vida y hacen que tengas una relación con tu pareja increíble, con tus amigos increíble, contigo mismo increíble. Así que nada, un beso enorme, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.